Hermanos y hermanas queridas que me escuchan en esta tarde, este es el domingo de resurrección según el calendario que se celebra en el mundo cristiano de la Pascua de Resurrección, esa semana en la cual nuestro Señor Jesucristo padeció en la cruz, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Pues bien, el Señor resucitó, pero el Señor resucitó para algo. El Señor resucitó para que nosotros tuviéramos en nuestra vida y fuésemos distintos. El Señor nos da prendas maravillosas, fruto de la resurrección. Y este capítulo lo vamos a desentrañar, lo vamos a desmenuzar para ver qué cosas maravillosas se desprenden de la resurrección del Señor. Nos dice el apóstol Pablo en el primer versículo de 1 Tesalonicenses 4:1, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Entonces, el apóstol Pablo en una ocasión dice: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Amén. Estas palabras pueden parecer chocantes, pueden llamar la atención, como si Pablo fuese una persona llena de orgullo, llena de superioridad y de autosuficiencia. Pero no es así, porque aquellos que han sido entrenados y que han adquirido, han incorporado la palabra de Dios en su vida, entonces son un ejemplo digno de imitar. Amén. Por causa de su madurez cristiana. Entonces, no es que confiemos en el Señor, en los hombres, confiamos en el Señor, pero, sin embargo, vemos la acción del Señor en las vidas de sus siervos. Amén. Principalmente aquellos que están al frente de las congregaciones, los ministros, pero también de cualquier hermano y hermana madura en Cristo. Amén. Entonces, os exhortamos y os rogamos que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y Cristo resucitó para que abundemos más y más en la forma como nos conviene conducirnos. Amén. Delante de Dios, delante de la iglesia y delante de todos los hombres, por inconversos que sean. Dice el versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Porque la palabra de Dios, hermanos y hermanas que me escuchan, la palabra de Dios es hablada o es escrita. Cuando yo incorporo lo que está escrito en mi mente y en mi corazón y lo digo de palabra, estoy proclamando la palabra de Dios, estoy diciendo palabra de Dios. Entonces, son instrucciones que serán al pueblo de Dios. Por lo tanto, tenemos que estar atentos y atentas a lo que se dice en la iglesia del Señor de parte de nuestro Señor Jesucristo. No de parte de los hombres, no de pensamientos de hombres, sino de parte del Señor. Nos dice la palabra: lo que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, al Señor. Hermanos queridos, ¿qué nos dice en Jeremías 10:2-3? Así ha dicho el Señor: no aprendáis el camino de las naciones, porque las costumbres de los pueblos son vanidad.
No aprendamos el camino de las naciones. Son vanidad. Yo no dudo que haya cosas verdaderas y buenas en las filosofías y en tantas cosas que se están presentando hoy a nuestras vidas como alternativas a la palabra de Dios. Pero, hermanos, nos conviene conducirnos según el ejemplo que vemos en los siervos de Dios. Amén. Porque los siervos de Dios nos muestran el camino del Señor. Entonces, no tenemos que aprender las costumbres y el camino del mundo, de las naciones. Hoy en día, hermanos, hay muchos coach, palabra inglesa que significa entrenador. Y se suben a los púlpitos no a predicar la palabra de Dios, sino como a dar entrenamiento al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios no necesita entrenamiento, no necesita motivadores, necesita maestros. Amén. Maestros de la palabra. Amén. Necesita predicadores, hombres que se empapen de la palabra, que la vivan y que transmitan la palabra al pueblo de Dios. Amén, amén. Así ha dicho el Señor: no aprendáis el camino de las naciones. Hermanos, hay pastores que están enseñando desde el púlpito técnicas de relajación. ¿Y para qué nosotros necesitamos aprender técnicas de relajación? Hermanos y hermanas que están dando como conferencia en las iglesias de técnicas de relajación. Hermanos, tenemos de parte del Espíritu Santo la paz de Dios. Amén. Entonces, ¿para qué necesitamos y qué técnicas de relajación? Eso es el camino del mundo. Esos son, hermanos, el camino de las naciones. Pero nosotros no necesitamos nada de eso. Tampoco necesitamos sesiones de psicoanálisis, ni muchísimo menos. Necesitamos consejería pastoral con la palabra de Dios por delante, pero no técnica de psicoanálisis freudiano ni nada de esto. Hermanos queridos, ¿qué nos dice el Señor en Jeremías 23, 28, 29? Dice: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? No busquemos la paja, porque la paja no sirve. Esas son las cosas del mundo, es el camino de las naciones. Pero el trigo, la buena semilla del evangelio, de la palabra de Dios, es lo que importa. Amén. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Dios. La palabra de Dios es como fuego para destruir lo nuestro, para que quede lo suyo. Destruir, quemar la paja, pero que nos quede el trigo, la palabra de Dios. ¿No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? Entonces, ¿para qué queremos otra cosa? ¿Para qué buscamos en cisternas rotas que no retienen el agua, teniendo el manantial del Espíritu Santo, del cual emana la sabiduría y el poder de Dios para nuestras vidas? Gloria al Señor. Aleluya. Dice el versículo 3: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces nos dice la palabra de Dios que lo que el Señor está buscando es consagración de nuestra parte. El Señor lo que está buscando de nuestra vida es que nos santifiquemos. Y santificar significa apartarse. Apartarse. Hay quien cree, por el trasfondo religioso del cual venimos, de que santificación es perfeccionismo. Y eso no es así. Santificación es apartarse de todo aquello que no agrada a Dios. Amén. Amén. Santificación es vivir una vida de piedad.
y de amor al prójimo, con fruto de muchas buenas obras. Amén, hermanos Amén, amén. y hermanas. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Efectivamente, aquí no se está hablando en contra de las relaciones íntimas de esposos, sino de lo que se está hablando es de cuando un hombre o una mujer está viviendo solo para el sexo. No, no es así. La sexualidad es una parte de la vida matrimonial, pero no lo es todo. Pobre de aquel que se case simplemente para tener relaciones íntimas. No, ni muchísimo menos. Eso es una parte del matrimonio. No podemos casarnos, no podemos tener una esposa por esa razón, ni muchísimo menos. Como los gentiles, como la gente del mundo. Versículo 6 dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Hermanos queridos que me escuchan en esta tarde, sepan de que hay cristianos que son capaces de engañar a otros cristianos. Dice, ningún agravio. ¿Qué es un agravio? Es un insulto. Es un insulto. Es degradar a una persona, a un cristiano, a un hijo de Dios como tú. Un cristiano no puede hacer eso. Un cristiano no puede humillar a otro cristiano. Y si ve algo que está mal, tiene que decírselo en privado y no humillarlo delante de todos, avergonzándolo. Y si se hace, tiene que ser en privado y considerándote a ti mismo que tú tampoco eres perfecto. Amén. Y que tú también puedes caer. Y tú también tropiezas. Entonces tienes que decirle las cosas. Tienes que ganarte a tu hermano y hacerle ver que va por mal camino y que lo que está haciendo no está bien, con el debido respeto, con la debida corrección, sabiendo que tú también puedes caer y considerándote a ti mismo, que tú también eres un pecador. Gloria sea dada al Señor. Aleluya. Dice que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano. En una ocasión, a mí me quiso vender un cristiano unos géneros que no lograba vender. Y como no lograba vender, intentó vendérmelo a mí. Eso no está bien. Yo no voy a decir nombres, ni muchísimo menos. La cuestión está en que yo le dije, mira, no te lo compro. Pero eso no es actuar debidamente. Porque si tú has hecho un negocio, has comprado algo a 100 y lo estás vendiendo a 200 y ves que no sale ese género y que se queda ahí en el mostrador, pues entonces lo que tienes que hacer, aunque pierdas dinero, venderlo al mismo precio que te ha costado. Y una vez que recuperes el dinerito, lo inviertes, oras al Señor, voy a invertir este dinero en otro género. Ya he recuperado mi dinero, bendícelo, y entonces Dios te lo va a multiplicar. Pero tú lo que no puedes hacer es vender un género tarado, un género en malas condiciones. Estás engañando a tu hermano. Y eso no es correcto delante de Dios. Eso es la mentalidad del mundo. Y esa mentalidad tiene que desaparecer de nuestras vidas. Dice, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado. ¿Qué puedo yo comentar de esto? Que Dios toma nota de todo lo que hacemos. Y que Dios va a recompensar a cada uno según sea su obra. Y Dios va a castigar a aquellos hijos suyos que engañan y que agraven a otros hermanos, a otros cristianos. Dice versículo 7, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Y qué es la santificación? La santificación es la vivencia de la salvación. Esa es la santificación. Cuando tú vives la salvación que ha entrado en tu vida, estás santificándote.
Esa es la santificación, la vivencia de la salvación. Porque cuando Cristo entra en tu vida, cuando eres justificado en Cristo Jesús, el Espíritu Santo, tú te conviertes en templo del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo vive y reina en ti, tú tienes que vivir una vida de santidad. Tú tienes que vivir una vida de piedad y de bien obrar. Gloria sea dada al Señor. Versículo 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Veis, hermanos? ¿Veis, hermanos y hermanas? Nos dio su Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en ti. Eres templo del Espíritu Santo. Versículo 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad, gloria al Señor, de que os escriba. ¡Qué bueno que Pablo le escribiera a los tesalonicenses! Y dice, mira, yo al respecto del amor, yo no tengo necesidad de escribiros. ¡Qué bien! Habían aprendido esa lección, pero ¿de qué forma la habían aprendido los tesalonicenses? Dice, no tenéis necesidad de que os escriba acerca del amor fraternal. Dice, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Hermanos, aquí hay un contraste. ¿Qué nos dice en el versículo 1 del capítulo 4? Dice, de la manera que aprendiste de nosotros. De nosotros. Y aquí se habla de haber aprendido de Dios. Para aprender de Dios, primero tenemos que aprender de los siervos de Dios, del ejemplo que nos dan los siervos de Dios. Cuando ya aprendemos directamente de Dios, entonces podemos decir que hemos madurado, que hemos dado un paso, hemos escalado en la escalera de nuestra vida de relación con Dios. Hemos subido unos peldaños más arriba. Gloria al Señor. ¿Qué dice el Salmo 51.6? En el Salmo 51.6 dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces, ¿de qué forma? ¿Cómo uno aprende de Dios? En lo secreto, en lo íntimo. Dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que se os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Y también, dice el versículo 10, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, no solamente en la iglesia local de Tesalónica, también en toda la región, en toda la provincia de Macedonia. Entonces, nuestra comunión, nuestro amor fraternal no se limita a la congregación local, también se expande a otras congregaciones hermanas que pueblan nuestra provincia. Gloria sea dada al Señor. Dice, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Más y más. ¿En qué? En el amor. En el amor. Hermanos y hermanas, abundemos más y más, profundicemos más y más en el amor. Porque el que ama no miente. El que ama no humilla. El que ama, hermano, no agravia. El que ama no engaña. Gloria al Señor. Porque el cumplimiento de la ley es el amor. Gloria sea dada al Señor. Dice el versículo 11, y que procuréis tener tranquilidad. Tranquilidad. Y ocupaos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. El que no trabaje, que no coma. Ganemos nuestro pan con el debido sosiego y la debida honradez. Amén. Dice el versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces,
¿Qué nos dice el versículo 6? Dice, ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, a los hermanos. Pero no solamente a los hermanos, también dice que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Porque entonces, con todas las personas, con todo el mundo, con todos los seres humanos, tanto los convertidos como los inconversos, nos tenemos que comportar debidamente con los hermanos y también con los de afuera, con los del mundo. Entonces tenemos que comportarnos con la debida honradez. Versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos, como los otros que no tienen esperanza. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los que murieron en el Señor, para que no os entristezcáis como los otros, es decir, como la gente inconversa, que no tienen la esperanza, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Que dice en Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Aquí el apóstol Pablo está hablando de esa primera resurrección, los que durmieron en Cristo. Y tenemos, hermanos, esa esperanza de que cuando venga el Señor Jesús, traerá con Él a aquellos que durmieron en Él, que murieron en Él. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Son bienaventurados, no nos entristezcamos por nuestros hermanos en la fe que ya han partido de este mundo. Porque son bienaventurados, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Gloria al Señor. Cuántas cosas maravillosas Cristo ha conquistado para nosotros a través de su muerte y resurrección. Nos espera un futuro de gloria. Amén. Nos espera un reino perfecto, milenial aquí en la tierra. Nos espera la resurrección. Nos espera la segunda venida. Dice versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos, la palabra que tenemos para este 2022 es que Dios está al control. Amén. Podemos reposar en Él. Podemos confiar netamente en Él. Tenemos una esperanza viva. Dios está al control. El Señor está al control. El control no lo tiene Putin con sus misiles nucleares. El control no lo tiene Biden con sus misiles nucleares. Ni tampoco Xi Jinping, o como quiera que se llame el presidente de China. No. El control está en las manos del Señor. Y el Señor tiene su día para actuar, para orar. Entonces, no nos intranquilicemos. No nos llenemos de temor. Que si Putin va a lanzar bombas atómicas, que no sé qué, que si misiles, que si llegan a cualquier lugar del mundo, porque son misiles intercontinentales. No. El Señor está al control de todo. Amén. Y el Señor va a traer su reino a la tierra. Amén. Y hermanos, nos espera un futuro de gloria y majestad al lado de nuestro Señor. El Señor va a venir. El Señor no retarda su promesa. El Señor tiene su día. El día solamente lo sabe el Padre y está
en su sola potestad, está guardado en su mente, Amén. hasta que diga, ahora es el día, y mande a nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Nosotros no estamos esperando la condenación. Nosotros no estamos esperando la gran tribulación. Estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra bendita esperanza. Amén. Estos son joyas, son prendas que Cristo Jesús ha comprado para nosotros en la cruz del Calvario y ha sellado con el sello de su resurrección. Amén. La honra, Aleluya. la gloria y la bendición sea para el Señor, ahora y siempre. Amén. El Señor les continúe bendiciendo. Amén, Aleluya. amén, amén.